amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Queremos compartir con ustedes un simposio al que fuimos el día de ayer sobre autismo. Autismo, llamémosle por su nombre, es el nombre del simposio. Y bueno, hubo varios ponentes. Yo fui con Jorgito, así que no era muy fácil quedarme a todas las ponencias. Mi esposo Jorge sí fue también, pero él pues por parte de su trabajo, entonces él sí se quedó a todas. Yo a las que pude traté de traerme algo para compartir con ustedes y pues así enriquecernos un poquito acerca del autismo, aprender un poquito más. Hubo ponencias muy buenas, pero pues ya no pude grabar nada de esas ponencias porque había un pequeño principito ahí que me está llamando, que me solicitaba. Pero lo que les dejo aquí, espero que les guste, les sirva y pues si pueden comentarlo, compartirlo. Necesitamos hacer más conciencia acerca del autismo y sobre todo para incluir a las personas con autismo, porque ellos merecen tener un mundo igual con las oportunidades como las que tenemos todos los demás que somos neurotípicos. Ellos se lo merecen y no se vale que se les haga diferencias solo porque ellos piensan distinto a nosotros. Al doctor Luis Miguel Álvarez Luna. Buenos días, muchas gracias. He escuchado las palabras muy atento tras bambalinas y quisiera decir que el agradecimiento es mío. Me siento gratamente complacido por la invitación y realmente el llamado tenía que ser así de pronto. Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas. Diagnósticos a una edad tardía, y como lo mencioné en un inicio, los diagnósticos realizados de forma tardía impactan negativamente en el pronóstico de nuestros pacientes. Tenemos, por ejemplo, en la etapa preescolar, por todos conocido, un desacuerdo entre los mismos profesionales en diferentes escuelas americanas, europeas, latinoamericanas, de en qué momento podemos realizar nuestros cribajes, en qué momento podemos aplicar nuestras herramientas diagnósticas. Existen otros tabús, como por ejemplo, no debemos hacer el diagnóstico de forma tan temprana porque vamos a ponerle etiquetas a nuestro paciente. Existen compañeros profesionales que todavía permanecen cegados y negados a hacer diagnósticos de forma temprana e incluso a mencionar la palabra autismo. Siguiente, por favor. En los niños preadolescentes y adolescentes es bastante doloroso observar que llegando a este nivel de vida no tienen diagnóstico. Y no únicamente ver que no tienen diagnóstico, sino que existen ya comorbilidades y que existen ya complicaciones derivadas pues de estas situaciones que conlleva el TEA. A otra persona va en otro auto y tiende a la imaginación. Un paciente con este tipo de trastornos quizá le va a llamar más la atención los colores, el tamaño, la forma y tienden a organizar. Entonces, habrá líneas, habrá pilas, habrá figuras que forman con esos juguetes. Es decir, los juguetes no les da la función primordial imaginativa, sino que tiende a ser captado por colores, por formas para la organización. Hay un interés restringido, les gusta jugar solo, hay manierismos y hay rigidez y necesidad de anticipación. Con respecto de ¿qué es lo que debo de observar?
en cuanto a la interacción y el temperamento. Como lo comenté, puede clasificar a las piezas de los juguetes por colores, por su predilección, por el tamaño. Va a haber repeticiones, por ejemplo, abrir y cerrar puertas de forma repetitiva, observando el ruido, el movimiento, y enciende y apaga las luces, sube y baja escaleras. Pasa páginas sin mostrar interés por el contenido, hay un interés intenso por botones de los electrodomésticos, le disgusta salir de casa, pero cuando está afuera ya no quiere regresar. Habilidades especiales e inusuales. Otros ejemplos puede ser que es un bebé muy bueno, muy observador, nada extraño y es demasiado pasivo. Y con respecto de los reactivos, es un bebé muy hiperactivo, es un paciente que se altera por la mayor parte de las cosas siempre, rechaza el contacto físico y ambos patrones van a compartir una limitada interacción con los adultos. Está interesado especialmente en los objetos y no en las personas. Hay mucha atención a estímulos como lo pueden ser luces, sonidos, anuncios, objetos que giran, líneas que delimitan los espacios, alineaciones, ventiladores. Con respecto de, siguiente por favor, con respecto del control de los esfínteres, existe por ejemplo el control diurno tardío respecto al patrón normativo, y me refiero a patrón normativo, lo que anteriormente comentábamos o mencionábamos como lo normal. Estables, intensos, duraderos, difíciles de manejar, peculiares y aleatorios. La posibilidad de patrón sensorial, es decir, miedo condicionado a la hipersensibilidad estimular. La posibilidad de interpretar el miedo como conducta disruptiva, es decir, patalea. Siguiente, por favor. De miedo, ¿qué me interesaría que el personal de salud de primer contacto observe? Que existe hipersensibilidad. ¿A qué? A los ruidos ruidosos, como pueden ser los electrodomésticos, la licuadora, la lavadora, la aspiradora, los lugares bulliciosos, a que le corten el cabello, a que le peinen, que le laven la cabeza, miedo a la ducha. En ocasiones puede haber miedo a la ducha, pero no miedo al baño como tal. Que le corten las uñas. En el rubro de falta de control, pues miedo a las cortinas, a las ramas de los árboles que se mueven con el viento, a subirse a montables de los tragamonedas, los juguetes que están en los supermercados, que le pones la moneda y empieza el ruido del caballito. Pueden tener miedo a este objeto en particular. Objetos no peligrosos típicos de niños como pueden ser los globos, los disfraces, los personajes de dibujos animados, a palabras concretas, a características de la fisonomía de las personas, como por ejemplo personas con bigote, personas con barba, las cabezas calvas, los tonos de voz grave. Por tanto, hay que prestar atención si las reacciones de miedo o las reacciones fóbicas se acompañan de ausencia de miedo a objetos o situaciones que debieran temer, como por ejemplo los extraños y los animales. Los padres no suelen identificar la ausencia del miedo como problema, somos nosotros quienes debemos de ir a indagar de forma directa. Para conciliar el sueño. Estas serán llamadas disomnias. Por tanto, si alguien de aquí, que supongo que muchos, porque son estudiantes la mayoría, hemos tenido noches de desvelo por estudiar para un examen, al día siguiente, ¿cómo estamos? Estamos estresados, con dolor de cabeza, nos duele, no nos pueden hablar fuerte. ¿Por qué? Porque no descansamos como debiésemos haber descansado. Pero, por tanto, vamos a observar también problemas de conciliación, podemos observar despertares precoces, podemos ver menor tiempo total del sueño y una característica principal sería los despertares nocturnos. Estas características y estas dificultades del descanso van a impactar negativamente en la conducta. No debemos olvidar preguntar a los familiares, papá, mamá o cuidadores, cómo es que se lleva a cabo el patrón del sueño en este tipo de pacientes.
niños, pero la característica aquí es sin la intención de molestar. No busca a otros niños, la mayor parte del tiempo está concentrado en sus intereses, invade con sus intereses a los demás, pueden ser niños o adultos, se muestra indiscreto para su edad, no sabe seguir el juego de otros niños cuando improvisan sobre la marcha, no tiene picardía, con respecto de los saludos, no responde cuando le saludan, saluda a todo el mundo aún sin conocerlos, no responde cuando le llamamos por su nombre en el ámbito de alarma. No les gusta y no buscan a otro igual o a otro adulto para compartir lo que les agrada. Son muy selectivos para compartir sus gustos con otras personas. La falta de contacto visual es muy característica. Yo puedo tener a un niño de 3 años que está jugando, una niña de 3 años que está jugando con platitos de comida y de pronto juguetes, y de pronto llega un adulto y la niña invita a ese adulto a comer y presta atención al juguete, presta atención a la persona invitada a comer y presta atención a la comida imaginaria, y entonces lleva a cabo un juego imaginario que en el trastorno de espectro autista no logramos observar, es decir, mantiene el juguete pero no tiene este poder de imaginación de juego, y sobre todo no va a mantener una mirada fija o un contacto visual con las terceras personas que le puedan acompañar. No señala objetos de interés y no atiende cuando se les llama por su nombre. Aquí entonces tenemos una mala regulación de la interacción social, lo cual va a derivar en experiencias poco satisfactorias, y esto por ende va a tener la evitación de situaciones sociales. Por ejemplo, la disfunción ejecutiva. Esto nos tiene que quedar muy claro para poder definir cuál sería la mejor opción de escuela para paciente con este tipo de trastorno. Y aquí abro paréntesis. El autismo no tiene contraindicación para acudir a la escuela. La educación es su derecho y debemos de crear las herramientas necesarias para que ejerza ese derecho. La sensorialidad, el mantenimiento de las rutinas, la ansiedad a los cambios, tenemos que evaluarlos para poder determinar qué tipo de escolaridad le podemos ofrecer a nuestro paciente. Siguiente, por favor. ¿Cómo se relaciona entonces la escolarización? En la escolarización con adultos y figuras de autoridad es el típico niño que nos van a mencionar como el niño desobediente. Es el niño que no hace lo que puede, no hace lo que debe, hace lo que puede. Con los iguales evita, no se va a relacionar con otros niños. Se acerca guiado por los adultos o por un interés, pero de un objeto, de un juguete, de un cuaderno, de un color. Hay un acercamiento restringido, hay un acercamiento brusco e insistente, pero sin intención y sin darse cuenta. En el aula podemos observar este tipo de pacientes con una adaptación inmediata, rechazo muy activo, podemos escuchar de los profesores que no se adapta, y esta característica puede durar todo el año. No sigue rutinas, no atiende los mensajes generales, y por eso nos lo etiquetan como desobediente, pero sí acata las indicaciones particulares o individualizadas. Las conductas disruptivas, sin identificar el motivo y sin que sean habituales en otros ambientes, se van a ver muy presentes. De pronto, elevar la voz, lanzar gritos, movimientos muy marcados con la fuerza. No tiene discapacidad intelectual, pero sí rendimientos muy diferentes y problemas de aprendizaje sutiles. Y es excesivamente pasivo y huidizo. Siguiente, por favor. Con respecto de alimentación, es bastante frecuente y una fuente de preocupación en los padres. Muchas veces es la primer causa de consulta.
2, realizar un diagnóstico temprano es abrir una ventana de oportunidad para el niño y para la familia y asegura una evolución más positiva siempre. 3, el proceso diagnóstico debe poner un mayor peso en la historia clínica y la información que la familia y la escuela cuentan. Y las pruebas diagnósticas deben tomarse como complementarias. 4, hablar de TEA y educar en TEA es una misión de todos, como lo estamos haciendo esta mañana. Por lo cual cierro felicitándoles por su presencia, porque su presencia indica que ya tenemos un despertar hacia la necesidad de saber más con respecto de este trastorno. Muchas gracias. Por tanto, si los niños no están teniendo un problema de conducta, de autoagresión o heteroagresión, o que no hay un problema que amerite tomar medicamento, no se le debe dar. Pero cuando el niño o la niña empieza a tener una conducta autoagresiva, empieza a tener una conducta heteroagresiva, empieza a tener un problema de comportamiento con sus familiares, con sus amigos, con las personas con las que convive en la escuela, a veces es necesario medicarlos. ¿Por qué? Porque se sabe que hay una poca producción de dopamina. Y el medicamento que está autorizado ahorita por la OMS es precisamente la risperidona. La risperidona es un medicamento que tiene unos 45, 50 años que se inventó. Está autorizado para niños y adolescentes de hace muchos años. En dosis muy altas, arriba de 60 es para la esquizofrenia. Para esto son dosis muy bajitas, de 0.5, máximo 2. Y es un medicamento que sí ayuda a que los niños se puedan enfocar mejor, que su capacidad intelectual mejore, que su comportamiento ya no sea tan autoagresivo o heteroagresivo, pero son pequeñitas cantidades que se tienen que dar de este medicamento. Otro medicamento que también ha funcionado, no tanto con la FDA en Estados Unidos, pero sí en Europa, es la trifluperacina, que también es un medicamento dopaminérgico que hace que se aumente la dopamina en dosis muy bajitas, de 0.5 a 10 cuando mucho al día. El haloperidol, que también es otro medicamento dopaminérgico que también tiene unos 60 años que se inventó, también en dosis muy bajitas, que son de 0.15 a 0.5 miligramos por kilo. Los nuevos medicamentos, que el de la tercera generación, que son la olanzapina, son en dosis muy bajas, a 2.5 a 5 miligramos. La clorpromacina, que desgraciadamente ya no hay aquí en México desde hace varios meses. Yo se lo daba a varios pacientes con retraso mental, con autismo, con problemas de Asperger o con problemas con mucha autoagresión. Desgraciadamente no hay en México desde hace varios meses y funcionaba muy bien. Y en Europa el medicamento que ha autorizado es el aripiprazol. El aripiprazol igual es otro dopaminérgico que también ya hay aquí en México, pero igual en cantidades muy bajitas, que son de 10, máximo 30 miligramos al día. Esta es la que en Europa está autorizada. En Estados Unidos, por la DEA, la risperidona. Pero también muchas veces es necesario darles un medicamento serotoninérgico, lo que en el siglo pasado se llamaban antidepresivos. Actualmente ya no se llaman antidepresivos, se llaman serotoninérgicos, productores de serotonina. Porque ya se sabe que cuando nuestro cerebro no produce serotonina en la cantidad normal, nos pueden pasar 5 cosas. O nos da depresión, o nos da ansiedad, o tenemos problemas graves de insomnio, o tenemos mucho dolor físico, o problemas de atención, concentración y memoria. Por eso ya no se llaman antidepresivos, porque cuando se inventaron fueron para eso, pero se sabe que resulta que funcionan también para estas 5 cosas. Para niños y adolescentes autorizados por la OMS solo hay 2, la sertralina y la fluoxetina. La sertralina tiene un efecto muy bueno para el tema de la ansiedad, y si el niño con el autismo también tiene episodios de ansiedad, o también tiene un problema obsesivo compulsivo, o también tiene un problema de tipo emocional, se le puede dar la sertralina.
Incluso la sertralina está autorizado para niños y adolescentes, está autorizado para mujeres que están embarazadas y que tienen depresión y ansiedad grave. Lo pueden tomar porque se sabe que no hay un efecto en el bebé. Y hace 7 u 8 meses se autorizó para adultos mayores después de que tuvieron un infarto, una embolia a nivel cerebral y cayeron en depresión o ansiedad. Se autorizó ya la sertralina para medicarles a estas personas. O sea, es un muy buen medicamento serotoninérgico, antiguo, se inventó en la década de 1980 y es un excelente medicamento. La ventaja de la tomoxetina es que es un medicamento, este es un medicamento dopaminérgico, eleva la producción de dopamina, porque cuando hay déficit de atención, al no haber dopamina, no podemos enfocarnos. Entonces lo que hace la tomoxetina es aumentar los niveles de la dopamina y por tanto disminuye mucho el déficit de atención. El otro medicamento que tiene 60 años, que es el metilfenidato, que este sí es controlado porque es muy adictivo, aunque no ocasiona adicción en menores de edad. La tomoxetina, que el Ritalin fue el que se inventó, cuando en el déficit de atención en los niños se puede dar sin ningún problema, pero una vez que ya pasamos a adolescentes, entonces sí, ese medicamento puede causar adicción. De hecho, pues son muy conocidas las anfetaminas, son como la cocaína, las tachas, el éxtasis, etc., pero aquí son medicamentos. Y están autorizados para cuando hay esta comorbilidad del autismo con el déficit de atención. Cuando hay un ansiolítico, cuando hay ansiedad también en los niños, otras opciones son el clonazepam y el alprazolam. Sin embargo, estos medicamentos sí son muy adictivos, tanto en los niños como en los adultos, como en las personas de la tercera edad. Por tanto, aquí si se va a recetar este tipo de medicamento, aquí sí tiene que estar muy claramente y muy específico que sea necesario y debe ser solamente por un tiempo muy corto, porque causa mucha adicción. Incluso me ha tocado pacientes que llevan 20, 30 años tomando este tipo de medicamentos y luego otras consecuencias de las benzodiazepinas es que te pueden causar demencia senil. Pues hay que tener cuidado con este tipo de medicamentos. Yo hace años que no los receto, no me gusta recetarlos por el alto riesgo que tienen de causar adicción. Y como vimos hace un rato, un 30% de los niños con autismo tienen epilepsia. ¿Por qué? Porque hay un problema eléctrico causado por este problema químico. Y los 2 medicamentos antiepilépticos autorizados, tanto por la OMS, la FDA y en Europa, son el valproato de magnesio, que va de 200 a 600 miligramos al día, o bien el topiramato, que es igual un antiepiléptico relativamente nuevo, tiene unos 20 años que se inventó, que prácticamente no tiene efectos secundarios. Entonces, muchas veces tenemos que combinar algunos medicamentos para los niños que tienen el autismo, porque dado que hay una combinación de diferentes síntomas, por eso a veces hay que medicarlos. Específica, lo que va haciendo va estimulando cierta parte del cerebro, principalmente los frontales, y eso va ayudando a que la parte química y eléctrica mejore. En otros niños se tiene que hacer la estimulación en la parte de los lóbulos parietales, ya sea derecha o izquierda, y en Israel lo están haciendo en la parte occipital. Todavía no está autorizado por la DEA en Estados Unidos o por la FDA en Estados Unidos la estimulación magnética para el autismo. Sí está autorizado ya para depresión mayor, para trastorno obsesivo compulsivo y para mujeres que están embarazadas y que tienen depresión o que tienen algún subtipo de algún otro trastorno. Pero en la estimulación, en varios países se están haciendo varias formas de dónde estimular o dónde inhibir eléctricamente. Es importante acompañarlos desde este punto de vista y valorar a aquellos que requieren uso de lentes o alguna otra intervención. La siguiente, por favor.
Y pues también los problemas dentales. Este tipo de situaciones son muy complejas. De hecho, muchos de los pequeños que a veces por situaciones sensoriales no toleran el aseo dental, o que por el contrario tienen búsqueda oral y que frecuentemente están metiendo objetos a su boca, pues hay una mayor tendencia a que los pequeños presenten traumatismos de los dientes o caries que se diagnostican tardíamente, porque algunas veces para ellos es muy molesto una exploración dental o el aseo de los dientes. Entonces, pues sí es importante buscar a especialistas en niños o en adultos que nos puedan permitir diagnosticar y tratar el tema de los dientes, para que no puedan tener a partir de aquí algún proceso infeccioso o dolores que en ocasiones pues también dificultan su calidad de vida. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente aquí en este diagrama pues hago un resumen de cómo es el abordaje clínico, porque el abordaje diagnóstico ya lo vieron temprano con los ponentes anteriores. Sin embargo, ahora desde el punto de vista médico, cómo debemos estudiar a un niño dentro de la condición del espectro autista o a un adulto. En realidad, cuando yo estoy en la consulta, les comento a mis pacientes que pues no todos los niños son candidatos a hacer una batería de estudios. Tenemos que tomar muy en cuenta la historia clínica, los factores de riesgo, si hay factores de riesgo prenatales, como prematurez o perinatales, si hubo asfixia al nacer, o bien si en la exploración neurológica del pequeño hay datos de alguna focalidad neurológica, que es que a lo mejor no mueve simétricamente el cuerpo o que de repente tiene disminución importante en la fuerza. Todo esto es lo que nos va a dar la pauta para poder ver qué tipo de estudios se van a realizar y si el paciente los requiere. Nos concienticemos y que también respetemos a todas las personas que crecen y viven dentro de esta condición. Entonces, pues finalmente me parece que esta ya es la última.